Amigos, ya estamos nuevamente juntos. Bienvenidos a Visto, el programa de entrevista y comentario político para las redes sociales. Pensado para que ustedes puedan conocer e informarse de lo que ocurre en la política y en la actualidad. Así que no olvides darle like a nuestra página de Facebook, compartir nuestros videos para que más personas conozcan nuestras temáticas y estén mejor informados. Y bueno, esta semana tenemos un tema. Bienvenidos a Visto, y sobre todo por la compañía de Daisy Varillas, que tenemos un gran invitado esta semana, Daisy. Así es, tenemos un gran invitado. El día de hoy nos acompaña el abogado Yuri Jaime, quien estará con nosotros hablando sobre un tema muy importante. ¿Cómo lo es, Julito? Esta semana hablaremos del proceso de elecciones en nuestro país, que se darán el 11 de abril. Y bueno, ya estamos calentando, digamos, la campaña. Ya vemos a candidatos que hacen sus transmisiones por Facebook, ofreciendo cosas. Entonces, cada vez nos acercamos al proceso que les menciono y por ende es de suma importancia conocer cómo es este proceso, de qué se encarga la OMPE, de qué se encarga el JNE, cuáles son las medidas que se van a tomar por la pandemia. Para esto, el invitado lo presentamos. Buenas tardes, profesor Yuri, ¿cómo está? Muy buenas tardes a ustedes, politólogos, jóvenes politólogos que me han hecho la invitación, a ver si puedo aportar alguna, digamos, y resolver preguntas que me puedan hacer ustedes. Sí, bueno, quiero empezar, profesor, agradeciéndole por su presencia y el tema electoral, como lo presentábamos, es de suma importancia para los ciudadanos porque tenemos que estar informados, vamos a tomar una decisión, vamos a elegir a un presidente que nos va a gobernar por 5 años, lo mismo que 130 congresistas, y la política que tenemos requiere mucho del compromiso ciudadano. Entonces, me parece que la manera de que la gente sepa elegir es abriendo esos espacios, sabiendo de qué se encarga la OMPE, de qué se encarga el Jurado Nacional de Elecciones. Y yo quiero preguntarle, profesor, ¿por qué decimos que la OMPE se encarga de darle la transparencia a las elecciones que vamos a tener en el próximo año? Bien, en realidad no solamente es la OMPE, ¿no? Es el sistema electoral, ¿no? Porque hablamos de un sistema electoral, sino que se vincula mucho más a la OMPE porque la OMPE se encarga de ejecutar los procesos electorales, ¿no? Tiene una función de planeamiento, de supervisión, de planificación, de ejecución de procesos electorales y en consecuencia pues es una responsabilidad muy grande. A diferencia del jurado que se ocupa de fiscalizar, tiene otras funciones, ¿no? Pero básicamente es darle la legalidad del proceso a través de acciones de fiscalizaciones, acciones normativas, acciones de educación electoral también, ¿no? Claro. Y de jurisdicción, sí. Y de jurisdicción electoral. Ok, entonces, ¿tu turno, Daisy? Sí, justamente, ¿no? Aprovechando también que el doctor también, su especialidad, su fuerte, es justamente el derecho electoral, porque se ha dedicado también muchas veces a participar dentro de la estructura del Jurado Nacional de Elecciones acá en Lambayeque, ¿no es cierto, profesor? Así es. En ese sentido, me gustaría preguntarle, muchas veces para las elecciones se vincula, se dice que existe una corrupción en los procesos electorales, ¿no? Para tratar de cambiar los resultados. Por eso se le mucha atención a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Qué nos podría decir al respecto? Es muy razonable esa pregunta y voy a responderla desde el ámbito como en este momento como ex servidor o funcionario del Jurado Nacional de Elecciones, para que ustedes se puedan dar cuenta que en parte tienen muchas veces razón, pero que la realidad es otra. La población, por ejemplo, muchas veces dice al término del proceso electoral, cuando el día de la elección, el día más importante, el día de, ¿no? Preliminarmente empiezan a darse los resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando pasan 10 días, una semana, 10 días, 15 días, 20 días y no hay los resultados generales? La gente empieza a decir fraude. ¿Y saben por qué? Porque a nivel nacional se descentralizan pues, los organismos electorales, las oficinas descentralizadas de procesos electorales y también el Jurado Nacional a través de los jurados electorales especiales.
tienen que resolver todas las actas impugnadas, ¿no? Y en consecuencia, por eso es la demora. Ahora ustedes ya se darán cuenta por qué la gente con razón dice, si las elecciones fueron hace 20 días, 25 días, ¿por qué no dan los resultados? Tienen que sanear todas las actas electorales, resolver las impugnaciones, ¿no? Ustedes saben que en materia electoral quien resuelve en última instancia es el Jurado Nacional de Elecciones y eso te toma un tiempo. Y en consecuencia, hasta que el acta de resultados pueda llegar al famoso 100% de actas resueltas, actas impugnadas, etcétera. Entonces, con ese ejemplo, yo les estoy diciendo de que la gente en parte tiene razón, pero eso no quiere decir que hay fraude electoral ni hay corrupción, por lo menos en la experiencia que yo tengo en 20 años de procesos electorales, no he visto, digamos, actos realmente de corrupción. Creo que ya la gente me va conociendo. Cuando he visto actos de corrupción en cualquier entidad que me ha tocado trabajar, los he denunciado. Ok, profesor, también es de suma importancia que se entienda que tiene que haber un organismo encargado de llevar el conteo, digamos, o dar resultados oficiales, porque siempre sabemos que el grupo perdedor siempre suele tener ese discurso de hicieron fraude, no fueron limpias. Por ende, la importancia de que haya instituciones imparciales que establezcan un juego limpio, porque no queremos pues que a la hora de gobernar se siga con ese discurso de que se hizo trampa. Entonces, ahí radica la gran importancia, profesor, de esas instituciones, ¿verdad? Sí, esa es una de las condiciones por la cual cuando hablamos, por ejemplo, de democracia, ¿no? Tenemos que hacer una serie de valoraciones, de aspectos valorativos, por ejemplo, que los que pierden las elecciones tengan que reconocer que perdieron. Y si nosotros vamos a las últimas elecciones del año 2016, a las generales, ¿qué observamos? Que tuvimos a la contrincante del ganador que no reconoció las elecciones, solamente escribió un Twitter al día 40, me parece, como que diciendo, bueno, ya pues, ya perdí las elecciones, ¿no? Entonces, debe ser inmediato, como siempre se ha hecho, no solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo. El saber reconocer los resultados el mismo día de las elecciones en las famosas, en el famoso flash electoral, ¿no? Y después existen los avances que OMPE empieza a entregar en forma, me parece que el primer avance es a las 8 de la noche y después a las 10 y al siguiente día. Claro, sí. ¿Tú nos dices, por favor? Bueno, doctor Yuri, como seguíamos hablando acerca de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, hemos visto ahora que la mayoría de organizaciones políticas justamente ha tenido a este ente participando de sus elecciones internas, ¿no? Entonces, porque en muchos de los casos se hablaba mucho siempre de que no había una transparencia real en los procesos internos de los partidos políticos y que eran designados a dedo, por así decirlo, ¿no? Ahora ha habido dos procesos de elecciones, uno por voto universal, otro por delegados. Sin embargo, ¿qué nos asegura que este proceso se haya llevado verdaderamente con la transparencia y también ahora teniendo como participantes a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Definitivamente que estos procesos internos de elecciones de partidos políticos sí generan un clima de confianza, toda vez que tienen justamente la participación de OMPE como un ente que organiza y planifica este proceso, y también la participación del jurado que ha fiscalizado los procesos electorales. O sea, no solamente piensen que la OMPE ha participado, sino también el Jurado Nacional de Elecciones a través de con fiscalizadores. Así es que esto sí garantiza realmente que los procesos sean unos procesos serios, ¿sí? Si me van a preguntar de repente en la incidencia que puede tener, por ejemplo, la elección por delegados, entonces ahí yo también tengo mis opiniones distintas o diferentes. ¿Por qué? Porque generalmente en este tipo de elección siempre se va a elegir a quién, al cabeza o a los dueños de los partidos políticos, y prácticamente ellos son las figuras más llamativas, ¿no? Para poder simplemente estar frente al partido político. Entonces ahí yo tengo, en todo caso, no mis dudas, sino tengo algunas opiniones diferentes, porque debería ser en todo caso una elección para todos en forma universal. Pero la ley, eso es lo que se tiene en la ley y eso es lo que se respeta, ¿no? Ok. Profesor, entrando un poquito más a lo que es la reforma electoral, ¿usted considera que el sistema actual en el que estamos
requiere una reforma, porque ya tenemos iniciativas desde la Comisión Tuesta, el Congreso que ha hecho lo suyo. Si su respuesta es que sí necesitamos una reforma que le corresponde al Congreso, le pregunto si el Congreso está, digamos, que tiene esa intención de querer reformular. Si está a la altura de las circunstancias. En realidad, como creo lo habíamos dicho a priori, no hay una reforma electoral en el Perú. Lo que hay es un maquillaje electoral. Se han maquillado normas. Por ejemplo, mucho se ha aplaudido la paridad electoral. No es que esté mal, yo también estoy de acuerdo. Estamos felices que haya una cuota paritaria, pero en realidad eso no forma parte de una reforma electoral. Y creo que podríamos ir a asuntos, por ejemplo, la bicameralidad. Eso sí forma parte de un paquete de reforma electoral, por ejemplo. Yo creo que el Congreso tendrá que analizar concienzudamente sobre estos aspectos y puede todavía seguramente trabajar en el tiempo que le queda, porque me parece que ya esta legislatura está terminando, ya está terminando, y tendrá el otro periodo de inicio de legislatura a partir de marzo, para que pueda de repente trabajar algunos nuevos prospectos sobre la reforma electoral. Por ejemplo, otro sería la aprobación del Código Electoral. Desde hace 4 años los organismos del sistema electoral están presentando los proyectos de código electoral, y eso no le hacen caso. Eso, por ejemplo, formaría parte de una verdadera reforma electoral, y no lo hace. ¿Por qué? Bueno, pues creo que todos nos damos cuenta cuáles son los intereses subalternos que tiene la clase política en el país, ¿no? Tal vez la solución sea esperar un nuevo Congreso en las elecciones que se vienen. ¿Cree que por ahí hay una salida? Sí, yo creo que, pues como te digo, queda una legislatura más, pueden trabajarlo, si no será pues el otro gobierno o la otra gestión del Parlamento que pueda realmente darle la verdadera reforma electoral en el país. Ok, tu turno, Daisy. Bien, doctor, ahora estamos viendo que vamos a tener unas elecciones en un contexto de pandemia, ¿no? Que lo cambia porque tenemos que tener mayor cuidado, mayores medidas de seguridad, la pandemia, el COVID-19 todavía está vigente y parece que todavía venimos aumentando en el número de casos, ¿no? En ese sentido, hemos visto que para este proceso electoral se ha hablado de la remuneración que se les va a dar a los miembros de mesa, que era algo que antes no había y que siempre ha sido muy cuestionado, y además que se han aperturado mayores locales de votación. Incluso hemos visto que a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales se ha abierto para que los ciudadanos podamos cambiar nuestro local de votación. Esto porque a veces se encuentran muy lejos de nuestra dirección en la cual estamos registrados, ¿no? ¿Cómo, desde su perspectiva y en base a su experiencia, cómo cree usted que se va a desarrollar este proceso electoral teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo? Bueno, primero felicitar la gestión del señor Corbeto como jefe nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que ha establecido una serie de aspectos para poder de alguna u otra forma cuidar a la población y también cuidar a los actores electorales que son los trabajadores, por ejemplo, del proceso electoral. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, se han establecido y se han aprobado ya 7 procedimientos, ¿no? O protocolos para poder establecer un cuidado, que no solamente es el distanciamiento social, sino y a veces también el trabajo remoto, porque hay cosas seguramente que se van a hacer remotas, sino también procedimientos que tienen que ver desde la desinfección estaba leyendo esos procedimientos, la desinfección de algunos de los útiles que se manejan en un proceso electoral. Entonces, además de los procedimientos, me parece también correcto y acertado que se puedan ampliar no solamente los locales de votación, que clásicamente han sido centros educativos, sino también a lo mejor vamos a ver otros estamentos institucionales, depósitos públicos,
estadios, coliseos cerrados, públicos o privados, en el cual el aforo de la población obviamente es más importante, y a través de ese distanciamiento social se van a poder de repente llevar procesos un poco más electorales, un poco más saludables, que quiere decir que no haya tanto contacto. Por ejemplo, también el jefe de la OMP había anunciado que todos los ciudadanos que van a votar van a llevar, cada uno va a llevar su lapicero. Entonces son medidas definitivamente que van a permitir evitar de alguna u otra forma, frenar el contagio por la COVID-19. Entonces creo yo que en tan poco tiempo, porque el jefe nacional de la OMP y también la jefa nacional de RENIEC no tienen más de 2 meses y días que han asumido el cargo, han ganado el concurso público que organiza la Junta Nacional de Justicia, y yo creo que han entrado realmente con todas las ganas, con todas las fuerzas para poder de alguna u otra forma ejecutar, planificar, organizar y ejecutar un proceso electoral dentro de un situacional atípico, como es un proceso electoral en una pandemia. Profesor, yo sí quiero retomar el inicio sobre que no solamente la OMP es la que se encarga de direccionar estas elecciones transparentes, sino que también lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. Pero yo quiero recalcarle o preguntarle un poquito más sobre esta intención que tiene de trabajar con voluntarios, con jóvenes que en realidad lo que hacen es dar su tiempo, su esfuerzo para que este evento o esta fiesta política, como se llama, se dé como tal. Yo creo que ahí es un gran acierto que instituciones que se encarguen de fomentar transparencia, que sean fiscalizadores, trabajen con soporte voluntario, ¿verdad? Este sí es un trabajo que no es por si acaso, no tampoco se aplica por la pandemia. Este es un trabajo que ya tiene bastante tiempo el Jurado Nacional de Elecciones, que viene organizando este tipo de programas del voluntariado nacional aplicado a elecciones. Y en realidad esto es algo muy positivo, porque de esa forma también crea o genera esos espacios asertivos de acercamiento a los jóvenes con las acciones políticas, ¿no? Porque no se debe entender que solamente es participación política con en planos, por ejemplo, de la postulación como candidatos, sino también a poder darle un afianzamiento, un apoyo a los organismos que justamente ejecutan procesos electorales, tal es el caso de OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Son labores muy encomiables, positivas, que las saludo desde aquí, y que definitivamente estas acciones sí fortalecen el sistema democrático en el país. Otro punto importante para abordar en este proceso, profesor Yuri, es qué nos va a dejar ahora el electorado peruano, ¿no? Hemos visto que ya han habido diversas marchas y protestas, y todo parece indicar que esta vez la gente se va a informar un poco más para poder elegir a sus candidatos, ¿no? Sin embargo, nos surge una pregunta y que queremos compartirla, debatirla, para que también la gente pueda conocerla mediante este medio. ¿Es el electorado peruano racional o emocional? Claro. Bueno, aquí si hay novedades, seguramente tampoco estas estadísticas que les voy a proporcionar no son de repente del último año, sino realmente de los últimos 20 años. El electorado nacional tiene una particularidad, ¿no? Como creo que les he dicho en algún momento en clase, Daisy, el electorado peruano es tan particular, por ejemplo, que el 20% del electorado toma la decisión de votar por X, Y, Z candidato faltando pocos días de la elección. ¿Y eso qué indica? Eso indica lo que Daisy nos decía, ¿no? La gente no está tan bien informada a veces. La gente de todo el universo, por ejemplo, esta vez hay 24 candidatos o 25 candidatos para la presidencia, en realidad no tiene la certeza de que puedan de alguna u otra forma
satisfacer sus expectativas como ciudadanos. Entonces, como me lo decías, Julio, ¿no? No tenemos de repente una clase política empoderada, una clase política madura, y en consecuencia esas situaciones trasuntan en esas características, digamos, particulares que tiene el electorado peruano. Porque creo que en América Latina nos vamos a diferenciar de todos, porque la mayoría tiene de repente un conocimiento previo, ¿no? Conoce a los candidatos, conoce a su clase política un poco más, está mejor informada, hay políticos ciertamente, entonces como que te genera ya una, digamos, seguridad, un conocimiento previo. Pero en el Perú, como le digo, esa estadística no se mueve y más bien hay una tendencia a que siga. Ahora, ¿cómo lo puedo también aseverar? Se puede aseverar esto. Estamos poco tiempo de las elecciones, meses, 5 meses, o 4 meses ya, porque diciembre se nos está yendo. ¿Y qué es lo que tenemos en las estadísticas? Hay un gran porcentaje de la población nacional que no sabe por quién va a votar. Entonces, estamos a 4 meses. Y eso es preocupante realmente. Entonces, más bien debemos preocuparnos de cómo poder resolver estos aspectos. Por eso está el Jurado Nacional de Elecciones con su voluntariado, con abrir seguramente más escuelas de educación electoral o de escuelas de gobernabilidad. O sea, lo que importa aquí y lo que interesa aquí es de que el gobierno pueda tender puentes, extender plataformas, que la población, sobre todo la juvenil, se puede involucrar en temas, en asuntos políticos. Porque si no, esto va a continuar y ese 20% que tenemos ahora va a ser 30, 40% que decida su voto el mismo día de las elecciones. Y en consecuencia yo les pregunto, ¿ese voto va a ser positivo o va a ser negativo? Ahí está, pues es el voto de las consecuencias que tenemos que pagar luego cuando ya no estamos de acuerdo, cuando tenemos que salir a marchar a las calles, exigir y bueno, pues todo lo malo que pueda ocurrir en la nación. Okay. Yo sí quiero hacer una reflexión y contarle a usted sobre la solución que se le piensa dar. La situación es esta. Mire, es bien sabido pues que en nuestro país los candidatos suelen comprar votos, o bien porque te ofrecen algo concreto, o porque te dan simplemente dinero y así negocian tu voto. Y eso se alimenta porque en nuestro país el voto es obligatorio, porque si no lo haces tienes que pagar una multa, y si no pagas la multa hay trámites que no puedes hacer. Entonces se plantea como solución el voto facultativo, es decir, que quien desee votar vaya y lo haga, para evitar esa persuasión y ese, como se dice, ese círculo vicioso en el que estamos, que votamos y no sabemos por quién exactamente porque lo escogimos a última hora y después nos quejamos, ¿no? Entonces no sé qué le parece esta solución del voto facultativo. Si lo enfocas con tal cual me lo estás indicando tú, de repente podría ser una alternativa de poder resolver una problemática que nos aqueja mucho, ¿no? Pero hay que pensar también en la consecuencia que podría tener un voto de esa naturaleza en el Perú. ¿Sí? Primero porque no somos una sociedad madura políticamente. Yo les digo, si la clase política no ha alcanzado una madurez y encontramos, como se dice, más de lo mismo, ¿sí? Y los ciudadanos no estamos muy informados o tan informados realmente del quehacer político o del quehacer nacional, entonces andamos mal ahí. Ahora, bajo esa perspectiva, implementar un voto facultativo, ¿qué implicaría en el Perú? Habría un problema. Somos 24 millones y medio, vamos a ser 24, casi 25 millones de electores para el 11 de abril de 2021. Y a mí se me ocurre pensar, si hubiera un voto facultativo, yo creo que no más de 3 millones iríamos a votar. Entre ellos me incluyo yo de repente. No de repente, seguramente. Entonces, la pregunta del millón es, ¿3 millones de electores van a validar
o van a convalidar realmente la representatividad para toda esa elección? Y ahí viene la problemática. Miren lo que ocurrió en algún momento en México, por ejemplo, ¿no? Si no me equivoco, fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de que la población de estudiantes no votó, porque el voto no era obligatorio, y en consecuencia, pues, cuando se empezaron a dar reformas y paquetes de reformas educativas, económicas, los estudiantes que no votaron, porque simplemente tenían la libertad de no hacerlo, empezaron a decir, oiga, pero están mal, el gobierno está mal. ¿Y qué empezaron a hacer? A salir a las calles a protestar. Vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Tenían derecho los estudiantes de salir a protestar si a ellos no les había importado las elecciones? Entonces, tendríamos un problema con la representatividad. Ahora, esa representatividad va a ir también de lado con la legitimidad. 3 millones de electores legitimarían un gobierno para... ¿Cuántos millones somos? 35 millones de peruanos, no de electores sino de peruanos. Entonces, como que hay cosas que tendríamos que analizarlas sobre el fondo, porque nos podríamos encontrar con sorpresas. ¿Y eso qué va a generar? Eso va a generar choques, pugnas permanentes entre la ciudadanía y el gobierno. Sin lugar a dudas, es un tema que abre bastante debate y que nos impulsa y nos motiva a replantearnos también como ciudadanos el compromiso que tenemos de acudir a las urnas para elegir a nuestros representantes, ¿no? En ese contexto también hemos venido siguiendo un poco el proceso que realiza OMPE y se han venido haciendo esfuerzos por implementar, por ejemplo, la votación electrónica, el CEA. Actualmente, ¿cómo ve la implementación del voto electrónico en nuestro país? Bueno, el voto electrónico tampoco no es novedoso, ¿no? El voto electrónico data realmente de las primeras intenciones de formular o hacer una propuesta que hace OMPE. El voto electrónico data en el 2005. ¿Qué hacía yo en el 2005? Me acuerdo, en 2005 estuve en el Cusco, se había programado un referéndum para la conformación de macroregiones. Me tocó ejercer funciones públicas, fui funcionario por OMPE justamente, y a partir del 2005, fíjense que empezaron a esbozarse los primeros proyectos o anteproyectos de la votación electrónica. La ley la tenemos, y la ley data del 2010, para que ustedes vean más o menos que OMPE hace la propuesta en el 2005, y recién en el 2010 el Congreso aprueba una ley del voto electrónico, para que ustedes vean el camino, el itinerario que tiene esta votación electrónica en el país. Y recién en el 2012, si no me equivoco, empiezan a desarrollarse los primeros, eventos o ensayos. Hay un distrito, si no mal recuerdo, Pacarán, en el departamento de Ica, al sur de Lima, que se hace el primer experimento. Y después ya ustedes saben que en las últimas elecciones, por ejemplo, hay distritos, si no me equivoco, hay 12 distritos o 13 distritos de Lima metropolitana que han experimentado esa votación electrónica y saber distinguir también, ¿no? Que es una votación electrónica presencial. ¿Qué quiere decir eso? Que el ciudadano va con su documento al local de votación, le reciben los miembros de mesa y va a una maquinita y puede digitar su voto. Y la otra forma es la votación electrónica no presencial. Y creo que es importante aclararlo, porque muchos consideran, por ejemplo, que desde su casa van a votar, o desde su smartphone van a votar, ¿no? Desde sus celulares van a votar. Entonces, hay que ver el diseño primero, y lo que nosotros estamos haciendo, lo que hemos visto, tú lo has señalado, Daisy, hace rato, el famoso CEA, que es el sistema de escrutinio automatizado, que la OMPE ya también lo está utilizando. Me acuerdo, eso yo lo he utilizado, ha sido el primer proceso con las famosas PAL, que ya ustedes ya han usado PAL seguramente, sino unas pequeñas computadoras que imprimen justamente con una impresora que imprimen el acta electoral, ¿verdad? Eso yo lo he utilizado, si no me equivoco, 2014. O sea, tiene su tiempo. Entonces, pero la diferencia lo hago para que ustedes sepan de que no estamos hablando de una votación electrónica no presencial.
eso todavía va a costar de repente un poco más de tiempo, ¿no? De tener un software que realmente garantice la transparencia y que la ejecución de tal proceso sea idóneo. Y en consecuencia, pues, si me preguntan, ¿podemos hacerlo hasta abril? Imposible. Yo creo que para las elecciones presidenciales, si OMPE, Jurado Nacional y RENIE como organismos del sistema electoral y las instituciones tutelares, por ejemplo, el Congreso de la República y el mismo Poder Ejecutivo trabajan fuertemente esta iniciativa, yo creo que para las elecciones generales del 2026, yo creo que fácilmente lo podrían establecer, porque hay muchas cosas que subsanar. Está el problema, por ejemplo, hay mucha población que no tiene agua potable, que no tiene servicios de electricidad, y vamos a pretender implementar una votación electrónica cuando no tenemos dos elementos más importantes incluso que esto. Entonces hay muchas cosas realmente que trabajar para poder llegar a esta instancia. Yo, por lo menos, habiendo utilizado más veces el chaleco rojo del Jurado Nacional de Elecciones, pero también he utilizado muchos años el chaleco azul, y conozco el trabajo que hace OMPE y conozco realmente la capacidad operativa, técnica que tiene esta entidad. Considero que sí es posible en algún momento de poder concretar estas iniciativas. Yo creo que hay que esperar un tiempo prudente y sí confío, sí estoy completamente seguro que la Oficina Nacional de Procesos Electorales está en toda la capacidad de poder implementar un voto electrónico, incluso no presencial. Estoy completamente seguro. Es una entidad que tiene toda la capacidad técnico-operativa de poder desarrollarlo. Okay. ¿Tu turno, Daisy? Sí. Doctor, en ese sentido, por ejemplo, hablábamos de los canales por los cuales la gente podría informarse. Tenemos conocimiento que el Jurado Nacional de Elecciones tiene una plataforma, Voto Informado, en el cual sube la hoja de vida de los candidatos, sube, por ejemplo, las propuestas también de los candidatos. Ahora también se está publicando, ¿no?, que los candidatos, si presentan o no denuncias, algún tipo de cuestionamiento. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos darle al elector peruano para que pueda informarse bien y pueda emitir un voto consciente, real, que no traiga pues consecuencias negativas como las hemos visto al menos en este último periodo? Sí, las plataformas digitales se tienen, y máxime en tiempos de pandemia, tienen que ser difundidas por las entidades competentes, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones. Además del famoso voto informado, tenemos la ventanilla única del candidato, que permite hacer un escrutinio del mismo, en el sentido de si cuántas demandas, denuncias y todo tipo de, prácticamente el desarrollo de su hoja de vida. Entonces, yo creo que la labor está en cómo pueda socializar, ¿no?, o puedan socializar los entes electorales para crear esa dinámica y que la población, los ciudadanos, puedan inmiscuirse más en las plataformas virtuales y conocer virtualmente a los candidatos. Chamba para los organismos electorales que sepan difundir estas herramientas tan importantes que tienen justamente. Y en tiempos de pandemia son muy valoradas. Sí. Bueno, doctor, ya estamos llegando a la parte final. Me gustaría, en principio, agradecerle por habernos acompañado el día de hoy abordando un tema tan importante. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría desde su perspectiva al elector peruano, a la población, bien a los candidatos, ¿no?, porque aquí hay que dirigirnos plataformas para que este proceso electoral se lleve a cabo de la mejor manera? Primero, que la población tiene que estar informada, tiene que conocer realmente de cerca al candidato. Yo estoy completamente seguro que el Jurado Nacional de Elecciones hará todos los esfuerzos necesarios para poner justamente a la vista o acercar más a la ciudadanía a través de estas plataformas electrónicas, y que pueda el ciudadano
incorporarse, sumergirse dentro de estas plataformas virtuales y conocer al candidato para que pueda elegir, además de las características que todos conocemos, un voto libre, que sea también serio y sea responsable, para poder después estar lamentándonos y tener situaciones o repetir situaciones como las que hemos vivido. Ok. Su presencia, con usted cuando estemos ya cerca de las elecciones, y agradecido que nos haya acompañado esta semana para conversar sobre estos temas que son tan importantes, sobre todo porque tenemos una elección que ya se nos aproxima, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Daisy, los mejores éxitos para ustedes, son profesionales jóvenes, están interesados, están inmiscuidos en temas políticos, y bueno, los mejores éxitos y todo que sea que sea positivo para sus propósitos. Y bien, amigos, en esta parte del programa tenemos nuestro comentario político, y la pregunta de esta semana es, y se la voy a hacer a Daisy Varillas, apelando a su formación de politóloga. Amiga Daisy, si te preguntaran por quién tengo que votar, ¿cómo hago para escoger bien? Porque ya nosotros nos la pasamos diciendo que hay que estar bien informado, que hay que involucrarse un poco más en la política para tener mejores representantes, pero la pregunta de fondo es ¿por quién votar, amiga Daisy? Sin duda, Julio, esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y que es necesario que lo tengamos en cuenta para evitar justamente después estar lamentándonos y vivir una serie de sucesos como ha sucedido en los últimos hechos que hemos vivido, ¿no? En ese sentido, en principio, la plataforma del voto informado que establece el Jurado Nacional de Elecciones es la primera instancia que yo recomendaría para que una persona se pueda informar respecto a su voto, valga la redundancia, donde van a encontrar la hoja de vida de los candidatos que han declarado información, ¿no? Y que es verificada posteriormente, ¿no? Entonces, ese es el primer filtro. Posterior a ello, también existe la ventanilla de los candidatos, en donde vamos a poder encontrar mayor información y ampliar este panorama. Pero no nos debemos de quedar solamente con esa información. Ahora existen diferentes mecanismos que nos permiten saber, por ejemplo, si hay candidatos que tienen sentencias, si hay candidatos que de repente han tenido algún tipo de denuncia. Entonces, todo eso nos va a establecer algunos indicios de qué tal es ese candidato, ¿no? Y luego investigar un poco más sobre su trayectoria, si ha trabajado en el sector público, si ha trabajado en el sector privado, cómo se desempeñó en esos cargos, cuáles fueron sus fortalezas, cuáles fueron sus debilidades, si de repente tuvo algún tipo de inconveniente o complicación, ¿no? Cómo ha sido de repente el plano familiar, si es que tuviera algún tipo de familia nuclear, su vocación de trabajar para el Estado, el ser presidente, el ser congresista, el ser parlamentario. Es un cargo de representación y sobre todo de servicio. Y en ese mismo sentido es necesario que el candidato pues goce de vocación de servicio. ¿Y cómo visibilizamos esto? Pues a través de su trabajo social, ¿no? Entonces no necesitamos improvisados, sino personas que vengan preocupándose por la sociedad desde hace mucho, ¿no? Y esto se corrobora mediante la accionar social, tienen esa vocación de ser país y quienes merecen ser elegidos, ¿no? Entonces necesitamos experiencia, pero también necesitamos juventud, ¿no? Para que puedan valer nuestros derechos y legislar en función de las necesidades que tiene el país. Entonces, esas serían las recomendaciones que yo daría para poder elegir bien, para emitir un voto informado, para tener a buenos y mejores representantes. Bueno, entonces, como Daisy nos decía, primero hay que entrar a ubicar la mayor cantidad de información disponible en la web, ¿no? En el internet en general, ¿no? Podemos entrar a voto informado, donde vamos a encontrar las hojas de vida, vamos a encontrar declaraciones juradas, toda la información que el candidato proporciona a los entes electorales, para ubicar, ¿no? Exactamente qué hay sobre él, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, que también siempre es bueno saber si si adquirió bienes o no antes y después de ocupar un cargo. Luego, Daisy, me parece que también es interesante que lo ubiquemos dentro de un partido político, porque entendamos que para el caso de
de escoger un presidente no solamente es como persona, sino también el grupo, ¿no?, al que pertenece. Entonces, como que por allí también hay un camino para saber por quién votar. Sí, exacto, Julio. Creo que con los últimos sucesos que han pasado a raíz de las marchas, de las protestas y de la clase política que hemos tenido en este último congreso, se ha debilitado mucho la imagen de los partidos políticos, ha decaído mucho la creencia en los partidos políticos, pero no debemos de olvidar o cual persona termina accediendo al poder y luego ya pasa no a representar a su organización política, sino a representar a la población, ¿no? Entonces yo creo que es importante que empecemos a fortalecer los partidos políticos, a trabajar por su fortalecimiento, porque de esto también depende el fortalecimiento de nuestra democracia, ¿no? Entonces, a que no sean vistos como de repente algo malo o que ha sido manchado por tal o cual persona, ¿no? Hay que juzgar a las personas y hay que tratar de darle esa fortaleza que necesita el partido político. Ahora bien, si bien es cierto, el partido político, como lo menciono, es el medio, es el espacio que tienes para postularte y poder ser elegido, recurrir a uno de tus derechos, es importante también que dentro de los partidos políticos puedan elegir a personas que en la democracia interna de los partidos políticos que trabajen también en función a los ideales en el partido político, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Entonces se pierde también la representatividad en el sentido de que se comienza a tener una desunión, ¿no? Porque en el Congreso se trabaja mediante bancadas. Entonces yo creo que eso es parte también de la democracia interna, que es algo que suele pasar, pero sí estoy plenamente convencida que para elegir hay que informarse bien, ¿no? Y todo ello implica investigar respecto a todo, ¿no? Creo que ahora no nos toma mucho tiempo porque vivimos en un mundo virtual, tecnológico, ahora más que nunca, y creo que recurrir a estas fuentes de información no es difícil. Ahora, aquí sí quiero ser enfática en resaltar que las fuentes deben de ser confiables, no porque tal página de Facebook que tiene un determinado número de likes o suscriptores me dice que tal o cual candidato es el mejor o es el peor, yo voy a tener que decidir mi voto, porque hay que ser realistas y decir con convicción que muchas páginas, incluso muchos medios de radio y televisión, terminan respaldando algunas candidaturas en función de otros intereses, ¿no? Entonces, aquí corresponde a recurrir a los canales estatales en principio y luego los canales que nos permitan tener una convicción real y certera de por qué candidato estoy votando. Claro, es muy importante lo que tú mencionas, que sean páginas oficiales. Por eso que nosotros decimos que se acuda a las páginas de la OMPE, de Jurado de las Elecciones, que son fuentes oficiales, donde los candidatos están obligados a mostrar información verdadera, digna. No confiarse pues de las cadenas de WhatsApp, de las páginas de Facebook, que son, digamos, maneras de hacer propaganda. Y para estar informado necesitas fuentes oficiales, ¿no es cierto? Y me parece, Daisy, no sé si también compartas la idea de que una manera de poder escoger bien a nuestros representantes es observar muy bien la realidad, ¿no? Por ejemplo, cómo se han comportado los partidos políticos en estas últimas etapas, ¿no? Hemos vivido una crisis política bastante agresiva, entonces ver su comportamiento como partido, como persona, te va, digamos, a ayudar a decir cómo se ha desenvuelto y si merece o no ser reelegido, si es que se puede, o seguir confiando en esos partidos políticos, ¿no? Claro, o sea, yo creo que ya sí existen candidatos que están bastante tocados y que han sido autoridades. Entonces, eso nos deja un primer dato. Entonces, ¿cómo se desempeñó, no? Porque ya eso es un primer antecedente, ¿no? Si tuvo denuncias, si tuvo procesos, si tuvo cuestionamientos, por qué fueron, cuáles fueron las causales y qué solución se le dio, ¿no? Entonces, si vemos que ya desde ahí hay denuncias, hay cosas que no han sido clarificadas, ya es una
posición que nosotros debemos de tomar de no votar por esa persona, ¿no? Porque ya nos ha demostrado cuando ha tenido la oportunidad de que no ha hecho las cosas bien. Entonces ya no habría por qué darle otra oportunidad. Entonces yo sí creo y estoy plenamente convencida que hay que apostar por quienes han demostrado tener una postura intachable, una lucha contra la corrupción, o por personas que se han destacado no por sus denuncias o por sus escándalos, sino que se han destacado por ser buenos profesionales, por tener vocación de servicio, porque de repente han tenido una destacada labor social, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante que el político, el candidato, conozca la realidad y que esto esté vinculado a su liderazgo político, ¿no? No hay que decidir el voto en la cola, no hay que decidir el voto por quién me parece más simpático como candidato, por quién tiene mejor publicidad. Esos son aspectos decorativos, sí creo convincentemente en las propuestas, pero que sean propuestas reales, que sean propuestas realizables, no utópicas, y eso articulado a la hoja de vida del candidato y a su trayectoria. Ok, claro. Y bueno, creo que para hacerlo más sencillo, podríamos empezar por seleccionar por quién no votar, ¿no? Si tienes varias propuestas, creo que vamos a ir descartando con la manera o con el método de primero empezar por quién no votaría. Por quién nunca votaría. Descartando, ¿no? Creo que la manera de decirlo así. Vamos descartando por quién no. Y de ese grupo que... Claro, sí, pues, ¿no? Ahora... Sí. Ahora hay que tener en cuenta que nosotros como país presentamos un gran número de candidatos a la presidencia, por ejemplo, ¿no? Lo que no sucede en otros países. Suelen haber 2, 3, hasta 4 de repente candidaturas, pero nosotros tenemos que el elector pueda decidir por quién votar. Entonces yo considero que sí, como tú lo mencionas, es viable que si es que no podemos de repente ahorita saber por quién voy a votar, estamos en diciembre, que faltan 3 o 4 meses para las elecciones, sí debemos de saber por quién no votar, ¿no? Entonces, ¿por quién nunca votaría? Entonces ya voy descartando a los candidatos y voy dejando una lista selecta que en el transcurso y en la medida que pase el tiempo voy a ir convenciéndome quién es la mejor opción. Ok. Bueno, Daisy, hemos llegado a la parte final. Gracias por darte el tiempo también de estar con nosotros en Visto, y tenemos un espacio de comentario político, de entrevista, y bueno, se vienen meses electoreros, ¿no? Así que hay que estar vigentes en ese aspecto también. Sí, exacto, se vienen meses que son ya de campaña política. Ahora estamos viviendo las épocas navideñas, entonces vamos a ver de repente diferentes figuras, pero los meses que se vienen, enero y febrero, marzo, son fundamentales y también son importantes para que la población decida bien su voto, ¿no? Para evitar justamente este tipo de malestares que se suceden cuando una persona que no tiene representatividad ni legitimidad llega a algún cargo público, ¿no? Entonces hay que ser responsables dentro de nuestra ciudadanía. Y bueno, desde Visto seguiremos informando con el objetivo de llevar información limpia y transparente a los hogares de la comuna chiclayana, ¿no? Y de todos los que nos siguen por este canal. Así es, me suscribo a lo que Daisy dice. Así que aquí nos va a encontrar en Facebook, en el programa Visto. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, cuídense.